La última vez que estuvimos en Hebreos, el predicador nos habló de la disciplina de Dios Padre. Y vimos que esta disciplina es básicamente un entrenamiento comparado a un padre quien entrena a su hijo. Y vimos que la meta de este entrenamiento, disciplina, es para que seamos santificados, para que seamos más piadosos y seamos transformados a la imagen de Cristo. Y en el contexto de los hebreos, ellos estaban recibiendo la disciplina por medio del sufrimiento y de la persecución como creyentes. Y vimos que todo verdadero creyente, tarde o temprano, en algún punto de su vida, será disciplinado o azotado por Dios el Padre en amor. Y vimos que cuando experimentamos tal disciplina, que no debemos de desmayar, pues Dios lo está encaminando para nuestro bien. El día de hoy veremos que el predicador quiere animar a los hebreos y a nosotros a perseverar en la fe al hablarnos del reino inconmovible del que hemos sido hechos partícipes en Cristo. Y veremos 3 puntos. Punto número 1, el monte físico de Sinaí. Punto número 2, el monte espiritual de Sión. Punto número 3, el reino inconmovible al que hemos llegado. El título del mensaje es El reino inconmovible de Dios. Clase número 46. Punto número 1, el monte físico de Sinaí. Noten conmigo el versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y lo primero que vemos en nuestro pasaje es una comparación y contraste entre dos montes. Como veremos, hay un monte físico y hay un monte espiritual. Y estos dos montes representan el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto es representado aquí por el monte físico en Jerusalén, conocido como el monte Sinaí. Y el nuevo pacto aquí es representado por el monte de la Jerusalén espiritual, llamado monte Sión. Note conmigo el versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar o tocar. Y ahora comparen el versículo, pongan sus ojos en el versículo 22, que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Noten el contraste, no os habéis acercado, versículo 18, se han acercado al monte del versículo 22, el monte espiritual de Sión. Y a esto se refería Cristo cuando dijo a la mujer samaritana, la hora viene cuando ni en este monte, el monte físico de Sinaí, ni en Jerusalén adoréis al Padre. En otras palabras, no tiene ningún valor espiritual como judíos según la carne adorar en el monte físico de Sinaí o en la Jerusalén física que se encuentra en los mapas geográficos. El día de hoy muchos cristianos piensan que el viajar a la tierra prometida, a la tierra física de Israel, tiene algún valor espiritual. Y aún muchos creen que por apoyar de alguna manera a la nación física y su política de Jerusalén trae la bendición de Dios. Algunos tienen mapas de la nación de Israel y conocen mucho de su geografía e historia. Pero según el versículo 18, nosotros, hermanos, no hemos llegado al monte físico. No hemos llegado al monte de Sinaí que puede ser tocado o palpado. No nos hemos acercado al reino físico o político de Israel. No nos hemos acercado al reino que puede ser palpado, sino que nosotros nos hemos acercado al monte Sión, a la Jerusalén espiritual del versículo 22. ¿No me creen? En las palabras de Cristo, la hora viene cuando ni en este monte físico, de Sinaí, ni en Jerusalén adoréis al Padre. ¿Recuerdan a los fariseos? Ellos pensaban que por ser judíos según la carne, tenían el favor de Dios, por ser ellos según hijos de Abraham. ¿Pero qué les dijo Cristo? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre hacéis. Pablo mismo dice que ser un judío según la carne no tiene valor espiritual. Romanos capítulo 2, versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior,
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro pasaje? ¿Por qué está poniendo esto aquí el predicador de Hebreos? Ahora, recuerden que la audiencia son judíos según la carne. Ellos nacieron físicamente como judíos, pero ahora ellos habían profesado fe en Cristo. Ahora ellos habían nacido no solamente judíos, sino que habían nacido de nuevo y ahora eran judíos también según el Espíritu Santo. Y al parecer ellos estaban sufriendo tanto que querían regresar a adorar al monte físico en Jerusalén, al viejo pacto, a la ley de Moisés, a la circuncisión física y no la del corazón. Y el predicador de Hebreos les exhorta y les recuerda su nueva identidad en Cristo. Noten conmigo el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Primero vemos el monte físico de Sinaí, el monte que está en Jerusalén, físico, geográfico, el viejo pacto. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 19. Juan, su lugar ahí, vayan conmigo a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 y en el versículo 1 de Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, que es el monte que habla Hebreos. Versículo 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Este es el monte físico de Sinaí de nuestro pasaje en Hebreos. Noten el versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Aquí vemos que Dios le recuerda su gran salvación física de Egipto. Pero ahora quiero que noten las siguientes palabras que nos representa el monte físico de Sinaí. Noten las siguientes palabras del versículo 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Noten que dice, si haces esto, condicional, si haces esto, serás mi pueblo. Si haces esto, vivirás. Era un pacto condicional. Uno tenía que seguir la ley para que este pacto fuera vigente. Pero Israel pudo obedecer la ley. No, claro que no. Ahorita veremos eso. Noten conmigo el versículo 8, donde empezará a describir lo que vemos en Hebreos. Noten el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y obviamente a través de la historia de Israel falló el pueblo porque no puede seguir la ley de Dios. Pero noten el versículo 11, la descripción de Hebreos. Dice, al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás el término al pueblo de en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Noten el versículo 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En este pacto, por tan increíble que fue, era un pacto condicional para Israel. Este pacto estaba basado en la condición de que Israel siguiera la ley de Dios, obedeciera a Dios. Este pacto dice, haz esto y vivirás, es la condición.
Israel tenía que cumplir la ley de Dios para poder ser el pueblo especial de Dios. Si obedecen el pacto, había bendición, pero si lo desobedecían, había maldición. Escuchen cómo dice Deuteronomio 28:15, si desobedecían, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bajo este pacto solo quedaba ser maldito por la ley porque no podían obedecerla. Por eso, segunda de Corintios, Pablo al hablar del ministerio de Moisés le llamó el ministerio de muerte. Pues el propósito de la ley siempre fue solamente mostrar el pecado del hombre y no salvar al hombre. Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Pablo mismo leía la ley, se daba cuenta que no podía obedecerla. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El problema no es la ley, sino el hombre. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El testimonio a través de la historia de Israel y del hombre es que él no puede cumplir la ley de Dios, aunque fue entregada por los mismos ángeles. Hechos 7:53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. La ley solo trae ira, Romanos 4:15. La ley solo trae la maldición de Dios, Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto es lo que vemos en nuestro pasaje de Hebreos. Regresan a Hebreos conmigo, del versículo 18 al 21. El monte físico de Sinaí representada la ley y el viejo pacto, representado el ministerio de muerte de Moisés. Y vemos que no nos podemos acercar bajo ese pacto libremente a Dios. Vemos que el plan de Dios nunca se trató de la Jerusalén física, sino de que esta era una sombra de un mejor pacto. ¿Por qué los hombres fueron salvos en el Antiguo Testamento? Porque le creyeron a Dios y le fue contado como justicia. Nunca fue por seguir la ley. Ahora, ¿había un propósito para dar la ley a un pueblo que no pudo obedecerlo? Claro que sí. La ley era para humillar a los judíos, era el haya para llevarlos a Cristo. Número 2, la ley nos enseña el carácter moral de Dios, su santidad. Y tercero, la ley era necesaria para que Dios enviara a su Hijo bajo este pacto condicional, y Él era el único que lo podía cumplir para redimirnos de las maldiciones de la ley. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El viejo pacto de Moisés dice, haz esto y vivirás. Pero el nuevo pacto dice, Él lo hizo todo como nuestro representante. Él cumplió la ley, murió en mi lugar por mi pecado, recibió todas las maldiciones de la ley en la cruz, y porque Él vive, yo también viviré. Vayan a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Aquí el predicador dice, ustedes ya no están bajo el viejo pacto. Ustedes ya no están bajo el monte físico de Sinaí, cuando no se podían acercar a Dios con confianza. Ustedes no están bajo el temor de un pacto condicional que no podían ustedes cumplir. Y el temor, por cierto, era porque ellos eran pecadores y Dios y la ley es santa. Noten el versículo 18 hasta el 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 19. Al sonido de la trompeta
y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estos elementos, fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad, están asociadas con la presencia especial de Dios. Y en esta escena magnífica, Israel pudo escuchar audiblemente la voz de Dios como trueno y como trompeta o bocina. Y por eso el pueblo aterrorizado rogó, pidió que no escuchara ya más la voz de Dios, porque eran pecadores. Y temían a un Dios formidable, a un Dios 3 veces santo. Dios mismo en el versículo 20 dice que si aún una bestia se acercaba a la presencia especial de Dios, sería matada, sería traspasada. Escuchen cómo dice el comentario bíblico de Expositors. Dice, y cito, el mandato de no tocar nada indica la santidad y la separación del monte. Fin de cinta. ¿Por qué el monte era santo? Porque ahí se manifestó la presencia especial de Dios. Y se santificó el monte y se separó de todos los pecadores, es decir, el pueblo de Israel. Noten el versículo 21, aún Moisés tenía miedo en la instancia y temblaba. Pero gracias a Dios, hermanos, que ya no estamos bajo ese pacto. Estamos bajo un mejor pacto, bajo el nuevo pacto. Noten, ya vimos el punto número 1, el monte físico de Sinaí. Noten el punto número 2, el monte espiritual de Sión. Punto número 2, el monte espiritual de Sión. Noten conmigo el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. El creyente ya no está bajo el viejo pacto y sus sombras, sino que está bajo un mejor pacto, el nuevo pacto. Estamos bajo un pacto cumplido no por nuestros méritos, sino por los méritos de otro. Estamos bajo un pacto hecho no con la sangre de animalitos que se tienen que sacrificar continuamente, sino con la sangre del unigénito Hijo de Dios, sacrificado una sola vez y para siempre. Estamos bajo un pacto no hecho con tablas de piedra, sino escrito en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. No estamos bajo un pacto donde los sacerdotes están de pie continuamente haciendo sacrificios, sino que estamos bajo el pacto donde hay un sacerdote que continúa para siempre según el orden de Melquisedec. Un sacerdote que después de convertirse él mismo en el sacrificio, ahora está en la diestra del Padre, en las alturas, y vive para interceder por nosotros. Estamos bajo un pacto donde nuestras malas conciencias han sido limpiadas por la sangre del Hijo de Dios. No estamos bajo el pacto donde no tenemos acceso directo al lugar santísimo, sino que estamos bajo el pacto donde el velo ha sido removido y entramos confiadamente al trono de la gracia de Dios en Cristo. Porque no os habéis acercado al monte que no se podía palpar, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Hace unos años atrás, el pastor Melvin y yo visitamos un restaurante en Atlanta, Georgia, mientras asistíamos a una conferencia bíblica que se llamaba This is It, que puede ser traducido como este es el lugar y no hay otro restaurante que se compare. De la misma manera, el predicador de Hebreos está diciendo, este es el pacto y no hay otro como él. Aún el creyente el día de hoy puede estar como los hebreos de nuestro pasaje, enfocados en el Israel físico, viendo mapas en Jerusalén, viendo las noticias, viendo la política de Israel o del mundo, esperando que algo suceda en el Jerusalén físico. Pero el predicador de Hebreos en el versículo 18 dice, ustedes no se han acercado al monte físico, que puede ser palpado o tocado. En otras palabras, ese no es tu pacto y no tiene nada que ver con ustedes. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ustedes no se han acercado al monte físico en Jerusalén, sino a la espiritual. Y noten que estas cosas están en tiempo presente y continuo.
Es decir, nuestras bendiciones no están basadas en lo que pasa en el monte físico de Sinaí, sino en el monte espiritual de Sión, en el monte espiritual donde ya tenemos acceso hoy a todas las bendiciones en Cristo. Ya tenemos acceso hoy, no a un Israel físico, no a una ciudad física, sino que nos hemos acercado a la ciudad espiritual de Dios. Y cuando lees Apocalipsis, ahí estamos adorando nosotros en la nueva Jerusalén. Ya nos hemos acercado a los miles y millares de ángeles que adoran a Dios en esta ciudad. Escuchen cómo dice Apocalipsis 5:11. Dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahí estamos en tiempo presente adorando con ellos. Ahora, estas cosas son una realidad el día de hoy en tiempo presente, pero a la misma vez esperamos las promesas lleguen a su consumación, como Moisés esperaba la ciudad de Dios. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, versículo 18, y luego versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ya nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. El término primogénito viene de la herencia que recibían los judíos. Los primeros hijos de la familia recibían una doble porción de la herencia. Y el primogénito de Dios es Cristo. Pero noten que dice aquí en plural primogénitos. Nosotros, porque el primogénito, Cristo, ha heredado todo como el Mesías exaltado, ahora nos ha hecho partícipes como los primogénitos a nosotros. Y hemos heredado las bendiciones en Él. Somos parte de los hijos de Dios, inscritos en el libro de la vida en tiempo presente. Y nos hemos acercado en tiempo presente y continuo al Dios, el juez de toda la tierra. Y nos hemos acercado a los espíritus que han sido hechos perfectos en Cristo. Esto de espíritus hechos perfectos se cree que son los creyentes que están muertos, que han muerto, perdón, y que ahora están con Cristo esperando la resurrección del cuerpo. Todo esto ya es una realidad. Ya adoramos con ellos en tiempo presente, pero esperamos el regreso de Cristo para su consumación o su totalidad. Una vez más, no nos hemos acercado al monte de Israel físico, al monte Sinaí. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya nos hemos acercado a Jesús, quien es el mediador de este nuevo y mejor pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de justo Abel. Si recuerdan, Abel fue asesinado por Caín. Y como han notado muchos estudiosos, en Génesis 4:10 dice que su sangre clama por venganza porque fue asesinado. De la misma manera, el antiguo pacto clama por venganza, clama por la ira de Dios sobre nosotros porque somos pecadores. Pero noten cómo se compara con la sangre de Cristo. Dice, pero la sangre del Cristo, del nuevo pacto, clama por nuestro perdón. La sangre de Abel clama por justicia, por venganza, pero la sangre de Cristo clama por nuestro perdón bajo el nuevo pacto. Y noten que dice que en lenguaje figurativo que la sangre de Cristo fue rociada sobre nosotros. Es decir, de la misma manera cuando Moisés inauguró el viejo pacto y roció al pueblo de Israel con la sangre, de la misma manera hemos sido rociados con la sangre de Cristo de manera figurativa, que nos ha perdonado de nuestros pecados y ha hecho miembros de este nuevo y mejor pacto.
Por lo tanto, no vivas esperando las cosas que pasen en el monte físico de Sinaí o en la Jerusalén física. No vivas pensando que apoyar a algo político o físico trae el favor de Dios. Nosotros nos hemos acercado en tiempo presente al monte que no puede ser palpado, sino al monte espiritual de Sión, a Dios y a Cristo, al juez de toda la tierra, y adoramos junto con los miles y miles de ángeles al Señor. Ya vimos el punto número 1, el monte físico de Sinaí. Punto número 2, el monte espiritual de Sión. Punto número 3, la exhortación. Noten conmigo el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Ahora quiero que noten el argumento del menor al mayor. Es decir, tengan cuidado de no desechar al que les predica. Y no está hablando del predicador humano, sino está comparándolo con Moisés. Si rechazaron a Moisés, si Israel rechazó a Moisés y quedó postrado en el desierto, si nosotros rechazamos al que nos predica desde los cielos, solamente queda una terrible expectación de juicio y de ira. Es decir, es más peligroso violar el nuevo pacto que violar la ley de Moisés bajo el viejo pacto. Hay un mayor juicio por rechazar a Cristo que a Moisés. Noten del 25 al 26. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí el predicador dice, en el pasado Dios hizo temblar al monte físico en Sinaí, pero en el futuro, y luego cita a Ageo 2:6, Dios hará temblar el cielo y la tierra. En otras palabras, estaremos viendo el fin del mundo. Como dice Hebreos 1:12, Cristo removerá como una ropa vieja el mundo que vemos en aquel día final. Y todo lo que vemos físico será destruido para darle lugar al nuevo cielo y a la nueva tierra. Noten el versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En este tiempo Cristo quitará todo lo físico por medio de su regreso y gran destrucción de lo físico. Y solo quedará aquello que no se puede conmover o ser removido. En ese momento ya no quedará más el monte físico de Sinaí. La comparación es que ahora quedará solamente la Jerusalén espiritual, monte Sión, y su reino que no puede ser sacudido por lo físico. Y mi pregunta es, ¿en cuál de estos dos reinos te estás enfocando el día de hoy? ¿En el físico o en el espiritual? ¿Piensas que tiene algún valor espiritual adorar en el monte físico que será destruido? ¿O pones tus ojos en el reino espiritual que no puede ser conmovido? ¿Confiarás en aquello que puede ser conmovido o en el reino inconmovible espiritual de Dios? Noten el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, en referencia al monte Sión espiritual, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Habiendo recibido tal monte, tal promesas que no puede ser sacudida ni siquiera por el fin del mundo, hermanos, tengamos un espíritu de agradecimiento a Dios. Hemos sido hechos partícipes de todas estas bendiciones en aquel que cumplió el pacto por nosotros y murió por las maldiciones del pacto, pero que ha resucitado para que vivamos juntos con Él. Por lo tanto, vivamos vidas agradecidos, no quejándonos. Vivamos vidas piadosas en oración, sirviéndole con temor y gran reverencia, aún más que los israelitas de aquel viejo pacto. Adoremos juntos en el día del Señor con los ángeles, porque no nos hemos acercado a un monte físico que puede ser palpado, sino un monte espiritual donde hay gozo y gracia por un mejor pacto, de una sangre que habla mejor que la sangre de Abel, y hemos sido rociadas
para su membresía. Versículo 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Noten que lo que hace el predicador de Hebreos, primero compara el monte físico y lo describe como un lugar temeroso de estar un pacto condicional, y luego nos dice el pacto, el nuevo pacto es un pacto de gracia y lleno de bendiciones. Pero noten el versículo 29, dice, pero agraden a Dios con temor y reverencia, versículo 28, y luego el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este es un pacto de gracia. Escuchen esto, para aquellos que vienen arrepentidos de sus pecados y contristos y en humildad, pero aquellos que deliberadamente pecan, nuestro Dios es el mismo Dios que es un fuego consumidor, que estuvo en el monte Sinaí, que dijo que si aún un hombre, una bestia tocaran el monte, los mataría. Pero esta vez es más grave pecar contra Dios. Habiendo escuchado el Evangelio, si rehusas el Evangelio y continúas pecando deliberadamente, Dios te mandará al mismo infierno. Nuestro Dios no es un Dios para ser jugado. Nuestro Dios es santo, un fuego consumidor. Es más grande que rechazar a Moisés. Es más peligroso. Te enviará al infierno por miles y millones de años, por toda una eternidad. Pero gracias a Dios, y aquellos que nos arrepentimos y creemos en aquel que cumplió el pacto, no nos hemos acercado al monte que puede ser tocado físicamente o palpado, sino del versículo 22 al 24, conmigo pongan sus ojos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.